se ha confirmado el primer caso de infección COVID-19 en nuestro país. Mi nombre es Efraín Flores Bonifacio, soy psicólogo de profesión, trabajo en el Instituto Nacional Penitenciario. Las iniciativas legislativas, en general, ¿no? Las iniciativas que han existido y existen para deshacer las prisiones en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, han sido iniciativas destinadas a permitir que salgan internos, como llamamos nosotros, de bajo riesgo criminógeno. Es decir, nunca eso ha sido un prejuicio que ha movido a la opinión pública en contra de esas medidas, porque se decía que iban a salir asesinos, violadores, narcotraficantes, y eso nunca ha sido la idea de estas iniciativas, sino gente vulnerable, adultos mayores, internas con hijos, personas con enfermedades terminales o con enfermedades crónicas que los predispongan a adquirir el COVID-19, internos que están por delitos no violentos, se dice en la jerga de nosotros, ¿no? Ya sabemos que todos los delitos implican el daño a alguien, pero no todos los delitos son iguales. La cárcel, como institución total, como decía Goffman, ¿no? La cárcel es una institución total, ¿no? Potencia los aspectos negativos que ya existen en la sociedad. Por ejemplo, esta epidemia nos ha enseñado la debilidad de nuestro sistema de salud. Si en la sociedad, en libertad, hay deficiencias en el sistema de salud, en la prisión es doblemente deficiente. Si en la sociedad hay pobreza y por lo tanto los pobres son los más vulnerables, en la cárcel los presos de bajos recursos económicos sufren el doble que el resto, que los que tienen más dinero. En la calle, en libertad, los adultos mayores están olvidados, están descuidados, ¿no es cierto? Si hay adultos mayores que tienen familias con dinero, bueno, los mandan al asilo, ¿no? Entonces, todas estas características se potencian con los adultos mayores en prisión. También sufren, también están descuidados, si no reciben visitas, se deterioran emocionalmente también, ¿no? Nuestros adultos mayores, lo que más nos deteriora es la soledad, ¿no? No solamente su condición de adultos mayores. Entonces, en la cárcel es lo mismo. El virus del COVID-19 se está reproduciendo tan rápido dentro de las cárceles, porque es un medio en el que hay poca libertad de movimiento, evidentemente, donde hay hacinamiento, y el hacinamiento justamente es lo opuesto a las medidas sanitarias del gobierno, ¿no? En todas las cárceles hay dificultades para controlar el virus. Sin embargo, sí es evidente de que hay unas cárceles que están más hacinadas que otras. Entonces, en las cárceles que están más hacinadas es más difícil. Donde yo trabajo, que es el penal Ancón 2, que por su infraestructura están divididos por módulos. Cada módulo tiene 3 pabellones. Entonces, eso hace de que no estén todos juntos. Entonces, el penal de Ancón 2 aún no ha llegado a un nivel de hacinamiento, como por ejemplo el penal de Lurigancho. O, por ejemplo, algo que es terrible desde el punto de vista también de los trabajadores penitenciarios, los penales del norte, el penal de Chiclayo, el penal de Trujillo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de trabajadores penitenciarios en esos penales que acabo de mencionar han estado con el COVID-19, ¿no? Y varios hospitalizados. Entonces, los penales más hacinados, lógicamente, no es una cuestión de sentido común, es más difícil de control. El penal de Lurigancho, por ejemplo, es un penal donde hay un hacinamiento espectacular, ¿no? Totalmente inhumano. No todos, pero la gran mayoría de trabajadores que están enfermos, incluso fallecidos, ¿no? Ha habido varias medidas, ¿no? De control médico en el penal del Callao, por ejemplo. Sin embargo, hay condiciones que son difíciles de manejar, ¿no? Y obviamente la principal condición, ¿no? En relación al análisis de la distribución de la epidemia es el hacinamiento. Se está dando una asistencia en línea de primeros auxilios psicológicos a los trabajadores del INPE que hayan contraído, ¿no? El COVID-19. Existe en las cárceles una estrategia que es previa al tema de la pandemia, ¿no? Que se trabaja con promotores de salud, que son internos preparados, ¿no? Que tengan condiciones, en algunos casos tienen conocimientos también, ¿no? Conocimientos paramédicos, pero se les prepara, ¿no? Con respecto al tema concreto de apoyo psicológico, se me hace muy difícil contestar esa pregunta, que es muy interesante y me parece muy importante, porque desde que se han dado las medidas de cuarentena, los trabajadores administrativos
y de tratamiento, no estamos yendo a los penales. Los motivos que se han dado evidentemente están directamente relacionados a la preocupación de la población penal sobre la enfermedad. Pero me gustaría decir unas cosas pequeñas nada más sobre eso. ¿Es cierto que los presos están en peligro por el coronavirus? Sí. ¿Es cierto de que la cantidad de medicinas no es la adecuada para atender una posible epidemia, digamos, que se expanda de manera más agresiva? Es cierto. Yo creo que eso no se puede negar, ¿no? Y, lógicamente, frente a eso, no solamente un preso, sino cualquier persona, ¿no? Aunque no tenga características antisociales, se va a alarmar, ¿no es cierto? Podría decir que aparte de estos elementos objetivos que generan reacciones de temor o alarma en los internos, creo yo que también ha influenciado en la reacción de ellos sus características antisociales, ¿no? Y la jerarquía que existe en ellos, ¿no? Y que a veces generan pugnas, ¿no? Entre ellos me refiero. En los penales del norte, al no haber mucho personal de seguridad, no hay quien los cuide. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Según información de algunos trabajadores penitenciarios, al ver que no hay mucho personal penitenciario de seguridad, los grupos que hay entre ellos han comenzado a estallar en pugnas, ¿no? Sé que ha habido violencia fuerte a raíz de esto, ¿no? Y eso no se puede atribuir exclusivamente al tema del COVID-19, ¿no? Sino que es el aprovechamiento de la circunstancia adversa de parte de gente que, bueno, obviamente tiene un perfil antisocial, ¿no? También potencia, ¿no? El momento crítico, ¿no? En los penales, ¿no? Lo que a nivel global dicen los médicos con respecto a esta epidemia, que el impacto de la enfermedad no es el mismo en todos. En algunos es bastante leve, incluso algunos me han dicho de que después de que le han dado su diagnóstico positivo de COVID, digamos, se han aislado porque su prueba ha salido positiva. Yo les he preguntado, ¿pero qué sentiste? Y ellos me dicen, nada,